¿cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes, tardes. profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Andaba en Bavia y se terminó la música, discúlpenme ustedes. ¿Cómo están? ¿Están haciendo los exámenes? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Ok. No, yo no tengo ninguna duda, pero sí está ya pesado, ya empieza a ser pesado. Muy bien. Sí, José, dígame. Bueno, yo tengo sí, bueno, no es duda, pero sí como que quisiera pedirle un consejo porque he estado haciendo una como guía de lo que nos ha estado explicando tanto en las clases y lo estoy pasando así a un Word y también está empezando a hacer de nuevo sus exámenes que subió al Classroom. Y yo quería saber, según su criterio, en cuál me podría basar más como para estudiar para el examen que va a hacer. El más fuerte y pesado es esto. Ajá, Ese es el más fuerte. Es el que más les van a preguntar, de lo del MESEMS. Es el más fuerte. ajá. Bueno, sí, Pero de hecho, todos van a venir. bueno, sí, porque de hecho, en la primera parte, lo entendí muy bien con lo que nos explicó en las clases, o sea, no tuve ningún problema. Pero en este sí del MESEMS, como los dos exámenes son muy largos, o sea, sobre todo la parte uno y la parte 2. Porque lo del rediseño no es tan muy largo y no está tan confuso, pero lo que sí fue la parte 2 sí fue un poco más, un poquito rebuscado en mi opinión. Y se parecen mucho. Y Ajá. mire, mi temor es que les hagan las preguntas y se las hagan igualitas. Ese es mi temor. Porque las podemos ver, entender. Y bueno, ya con lo que entendí ya sé qué es. Pero justo eso es lo que me preocupa a mí. Por eso sí les digo, háganla así como están, así justo como están. Bueno, entonces, podría, por ejemplo, de la parte uno estudiar de lo que usted nos ha explicado en las clases y lo que respecta al MESEMS, estudiar un poco más de los exámenes que hizo de Classroom. Sí, sí, háganlo sobre los exámenes. Ah, Ujú. bueno. Es lo que yo les recomiendo, Ah, bueno, ok. que se Muchas vayan sí gracias, sobre maestro. exámenes. Perdón, Maestra, buenas noches. buenas noches. Lo que yo estoy haciendo es como un pretest y después posterior un posttest. Contesto los cuestionarios antes, luego estudio y después vuelvo a contestar el examen, pero sí me está ayudando, como había comentado el compañero la vez pasada, de primero contestar el examen y luego ya estudiar. Eso me ha servido un poco a mí, o es la estrategia o técnica que estoy usando yo. Me parece muy adecuada, realmente me parece adecuada. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Bueno, yo lo que he hecho en las definiciones, porque sí se me hacen un poco complicadas, es Ujú. como ver, pues sí, identificarlas por ciertas palabras clave y ir ya más o menos contestando, pero no sé, ahorita que dice que si nos preguntan tal cual, ahí ya me dio cosa. No sé si sí esté funcionando o si me vaya a funcionar. A mí me funciona eso. A mí me funciona, por ejemplo, con lo de aprendizaje de trayectoria. Ya sé que donde dice perfil de egreso es aprendizaje de trayectoria. Sí, No. justo, y a mí igual me pasó así. Ya cuando veo aprendizaje de trayectoria sé que es el perfil de egreso. Por ejemplo, cuando veo que se ven cada cierto tiempo, este, ya sé que es meta de aprendizaje. Por ejemplo, cuando veo que me habla son conceptos de disciplinas científicas, y que su estudio puede abarcar incluso varios años,
ya sé que es concepto central. Y cuando me vuelve a hablar de disciplinas científicas, pero ahora me habla de transversalidad, ya sé que son conceptos transversales. Y cuando me hablan de una nueva acción pedagógica, ya sé que es transversal. Un nuevo sentido a la acción pedagógica, ya sé que es transversalidad. Y así, busquen ustedes su palabra clave. Y con esa palabra clave, es esto. Es Ok, esto. Ujú. ya me deja más tranquila, gracias. Sí, Maestra, sí, una pregunta. Aquí Andrés Moreno. En el examen vendrá todo lo de MSEMS, todo lo que es currículum fundamental y ampliado, todo lo que son los recursos y ámbitos. O sea, tal cual lo preguntará. Ujú. Fíjense que a los de promoción vertical no les preguntaron tal cual. Me dicen, alguien dijo, parece que lo hicieron con inteligencia artificial y preguntaron otra cosa. Pero las personas que hicieron el de promoción vertical son diferentes a las que hicieron el de admisión. Y en admisión yo creo que va a venir muy, muy parecido. Y sé que no son las mismas porque en mi escuela invitaron a 2 personas a hacerlos. Una de admisión y a mí me invitaron de promoción vertical. Entonces ya son personas diferentes. Y de admisión invitaron a personas que han hecho el proceso de admisión. Y de promoción vertical a las que han hecho el proceso de promoción vertical. Solo que yo no participé porque tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad. Y si yo lo firmaba no iba a poder dar estos cursos, aunque no tuviera nada que ver. Entonces mejor no lo firmé. Mejor no fui. Pero son personas diferentes. Y hace un año venían, pero los conceptos, ¿no? Así que yo me espero también esos mismos conceptos. También. Perdón. ¿Sí le respondí su duda, maestro? ¿Sí? Sí, sí, maestra, gracias. Bueno, no sé si hay otra duda. Sí, Ivette, dígame. Sí, maestra. Entonces, considerando a las personas que la verdad tenemos poco tiempo por razones personales para lo que es estudiar, usted nos recomienda ampliamente que repasemos y repasemos y repasemos los exámenes. Así es. Así es. Y ya si tienen dudas, se van a lo que les puse, miren. Ok, Incluso gracias. ustedes pueden hacer guías sin ningún problema, por supuesto que sí. Pero lo que les estoy poniendo aquí, por ejemplo, hoy vamos a ver práctica colaborativa y les estoy poniendo aquí algunos de los documentos. Pero, por ejemplo, cuando veamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, les estoy poniendo esto. No le hagan mucho caso al número, pero, no sé qué hice. Perdón, algo hice. Discúlpenme, algo hice. Les estoy poniendo algo como esto. Y entonces aquí ya está de qué se trata el documento y cuáles son los puntos importantes. Y ya no tienen que ir a todo el documento. Pero sí, los exámenes les van a, les van a, les van a, eh, ¿cómo se llama? Les van a preguntar sobre lo que está en la guía. ¿Sí? De eso es lo que les van a preguntar. Pero sí, háganlo de esa manera.
No sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, yo tengo otra duda, maestra, pero es en referencia a lo del simulador. Lo estaba checando el documento que nos había pasado y el simulador, va a ser, creo que empezó desde ayer hasta el 16. Así que tenemos todos esos días para entrar en cualquier momento y hacerlo, o nada más es de hacerlo una vez y ya. Cualquier momento, en Y las cualquier momento. veces, y Creo las que veces no que van uno a poder el sábado. ah, ¿Cuándo tienen ustedes el examen? es el 17, parece. Creo que el domingo. El El domingo. 18. El 18. 18. El 18. El 10, el 10 y el 11 no lo van a poder hacer, porque son otros exámenes. Pero, y el 17 tampoco. Pero ahí en fuera lo pueden ustedes hacer en cualquier momento. Y las Pero veces. así es, como Solo dice es una Alberto, vez, sola vez al día. Solo una vez al día. Ujú. pero Ah, ¿para ok. qué se necesitaría hacer varias veces? Es mi pregunta. Ah, No, no le hallo sentido, discúlpeme. lo necesitan hacer Ajá, que entren y vean cómo entran, vean, muevan todo, cómo está el navegador, si se pueden regresar, que no se pueden regresar, no. si les puede grabar, etcétera. Y luego volver a meterse para cerciorarse que de verdad todo está bien, hasta que dominen el proceso. Si ya la segunda Ok, vez para ya la están claros dominación. que está, ahí se quedó. Ok, para la dominación del No son proceso. preguntas bobas. Sí, Muy perdón, bien, gracias. por nada. O sea que Sí, el programa, el simulador solo es para ver cómo funciona el programa de Ceneval, más no tiene nada que ver con las preguntas del examen. no, las Ok. preguntas están muy X. Ok, ok, o sea, pero sí, solo es una vez al día en la que podemos entrar, Solo una vez una al vez día. por día. Ok, bueno, gracias, Sí, maestra. por nada. ¿No tengan más preguntas? ¿No? Si no, Maestra, perdón. Rocío. Sobre lo del simulador, yo creo que es importante, bueno, yo el año pasado fue la primera vez que participé y sí no sabía de que tienes que entrar primero de que tienes que entrar como administrador, no sé qué, y ahí te dice, y que tienes que desactivar el antivirus y no sé qué, entonces, y bueno, esas son cosas que tenemos que hacer nosotros en nuestra computadora. Yo creo que eso es lo que tenemos que practicar un poquito más para que no se nos olvide el domingo, que es el día del examen. Digo, lo del simulador, pues sí, es entrar y ver cómo es su uso, pero yo creo que más que nada ese tipo de cosas de que tienes que poner la credencial y que se vea bien y que no tiembles y que no esté desenfocada, cosas así, creo yo. O sea, es lo que a mí en este caso me preocupa, que es el tener que tener tiempo para hacer todas esas cosas antes del examen. Y lo bueno es que tenemos el simulador para nosotros estar practicando y tomar ese tiempo que nos tardamos en hacer eso. Y que no se Ver si nos... funciona tu cámara y si funciona tu micrófono. Ajá. Y si alguien habla, que aparece en el iconito. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Rocío. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Sí, Gracias. justo para eso es. Así es, Heredidad. Así, totalmente. Sí, así, justo es. Justo es para eso. Bueno, si no tienen más preguntas, lo que voy a hacer es, otra vez voy a poner la musiquita para saber, es sobre todo para los que no están entrando, para que sepan desde dónde está para ver dónde les corto el video y todo. ¿Sí? Lo pongo nada más un momento, unos segundos. Sí, solamente una vez al día. Muy bien, muchas gracias. Entonces, algo hice. Pero, aquí está. Así que es esto. Muy bien. Entonces,
Déjenme comentarles que hoy no estoy en mi computadora, pero vamos a ver. Bueno, vamos con el siguiente documento. El siguiente documento es el documento de práctica colaborativa. Déjenme comentarles que cuando comenzamos en esto del... Nunca me responde Usica, pero bueno. Cuando comenzamos en esto el MESEMS, nos vinieron a dar unos cursos. Entonces, de esos cursos, nos están pidiendo que revisemos un documento. Ese documento eran tres documentos los que teníamos que ver, y ese documento es uno de los tres. Me voy a ir acá. Bueno, estamos ya en el área 3, práctica educativa. Ya vimos programa aula, escuela, comunidad, y vamos a gestión pedagógica. Y entonces, cuando vemos la bibliografía, está un documento que manejamos, aquí dice, curso taller 1 hacia una práctica docente colaborativa. Ahí está. Entonces, lo que nos importa mucho de aquí es precisamente las páginas 52 a 88. Esas son las que nos están pidiendo que hagamos. Y de la página 52 a la 88, lo que nos están pidiendo es aprendiendo a trabajar desde la disciplinariedad. Eso es lo que nos están trabajando, nos están pidiendo, la disciplinariedad. Pero antes de que comencemos a ver todo esto, de cómo trabajamos desde la disciplinariedad, quisiera que manejáramos un poquito lo que es el trabajo colaborativo. Y para ver de manera muy general lo que es el trabajo colaborativo, entonces nos vamos a ir a una presentación en Canva sobre lo que son los elementos básicos del trabajo colaborativo. Creo que no se los puse, pero de manera muy rápida lo vamos a ver, nada más para situarnos. Muy bien, miren, vamos en el documento de hacia una práctica colaborativa. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Bueno, el trabajo colaborativo tiene que ver con el trabajo en equipo. Es el trabajo que hacemos como colegiado docente. ¿Por qué colegiado docente? Porque cuando el trabajo colaborativo va hacia la mejora de los aprendizajes, hablamos de un trabajo colegiado. Cuando decimos que hacemos trabajo colegiado, siempre es mirando la mejora de los aprendizajes. Pero para llegar al trabajo colegiado, tenemos que trabajar de manera colaborativa, con un trabajo colaborativo. Y esto es un proceso, no es algo, ahora trabajemos todos colaborativamente. Esto es un proceso. Y este proceso consta de 5 elementos, de 5 pasos. La primera es la interdependencia positiva. ¿Qué significa esto? Significa que dependemos en el trabajo colaborativo, todos dependemos de todos, pero sabemos que en esta dependencia es una interdependencia positiva, porque, por ejemplo, como subdirectora, yo dependo de las jefas de departamento, pero también dependo de la dirección.
pero también dependo de la orientación, pero también de los padres de familia y de los alumnos. Y si vamos a la jefa de departamento de vinculación, depende del director, pero también de la subdirección, también de todas las jefas de departamento, depende de las empresas. Entonces, cada puesto tiene vínculos, se arman como redes con todos los demás. Y entonces todos sabemos que todos necesitamos de todos. Y creo que esta frase lo resume. O nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Todos estamos totalmente interconectados como si fuera una red. Y en esta interdependencia, de que todos dependemos de todos, de manera positiva, porque necesitamos material, necesitamos insumos, etc., hay una responsabilidad individual. Y todos tenemos que asumir esa responsabilidad individual. Por ejemplo, si yo no hago lo que tengo que hacer, si yo no estoy al pendiente de los procesos que me tocan, evado mi responsabilidad, pues ya le di al traste a todo el trabajo colaborativo. Así que la responsabilidad individual quiere decir que cada uno de nosotros tiene que asumir lo que le toca y hacerlo. Y entonces todos dependemos de todos en esta interdependencia positiva, pero todos asumimos lo que nos toca. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, en este grupo a la líder, al investigador, al gestor de recursos, a la relatora, etc. Entonces, el primer paso de todo esto es interdependencia positiva, entender que todos dependemos de todos. Y luego nos vamos con la responsabilidad individual. Todos asumimos lo que nos toca. Pero también hay algo muy importante en los grupos colaborativos, el desarrollo de habilidades sociales. Tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a ser empáticos, a ser tolerantes. Tenemos que bajarnos el ego, pero subirnos la autoestima. Tenemos que tener resiliencia. Tenemos que desarrollar habilidades sociales, porque si solo se hace lo que yo digo, o si yo no hablo por temor, esto no va a funcionar. De tal manera que tenemos que poder relacionarnos con los demás. Eso es lo más complicado en un equipo colaborativo, ¿saben? Ese desarrollo de habilidades sociales. Hay que relacionarnos con las demás. Pero también es muy importante que nos veamos cara a cara. Si no podemos cara a cara virtual, ahorita es facilísimo mandar un mensaje por WhatsApp. Facilísimo. Pero te quita esa interacción cara a cara. Es importante platicar, es importante discutir, es importante debatir, es importante tratar de entender nuestros puntos de vista. Así que tenemos que tener esa interacción cara a cara. Entonces, teniendo ya o sabiendo que hay una interdependencia positiva, que hay una responsabilidad individual, que además hay desarrollo de habilidades sociales y que hay una interacción cara a cara. Después de haber tenido todo eso, ahora sí, después de conocernos y todo, podemos decir que hay un procesamiento de grupo. Y entonces ya de esa manera podemos ir nosotros poco a poco, irnos desarrollando e irnos haciendo un equipo colaborativo. De otra manera, pues va a ser bastante complicado. Sería muy complicado poder hacerlo. Y esos serían los 5 elementos del trabajo colaborativo. Ahora sí, esto no lo tienen, pero se los pongo de una buena vez. No tiene mucho que ver, pero sí me era importante comenzar con esto. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Como que siento que estoy hablando demasiado fuerte. No, Bueno, no, perfecto. muy bien. Está bien. Sí, maestra, bien, bien. Ahora sí. Maestra, Ahí está. Ahora sí.
Vamos a lo que nos está hablando nuestro documento entre esta parte en este cuaderno de trabajo para las y los docentes de aprendiendo a trabajar desde la disciplinariedad. ¿Qué es eso de la disciplinariedad? La disciplinariedad es lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por disciplinas, que si biología, que si matemáticas, que si física, etcétera. Estamos trabajando totalmente con esas disciplinas. Ahora, esa fue una visión del siglo pasado, pero ahorita, justo en este siglo XX, es importante trabajar con otras perspectivas. Y entonces, la disciplinariedad, aquí está el concepto, es una exploración realizada en un conjunto homogéneo con el fin de producir conocimientos nuevos o que hacen obsoletos los anteriores. Por ejemplo, que otra vez vuelvo a la vacuna de COVID. Cuando nosotros teníamos solamente la manera de hacer la vacuna de COVID desde los bioquímicos, pues se hacía en un tiempo cierto tiempo, ¿no? Pero de pronto nos viene una pandemia y se pone mucha gente de muchas disciplinas a trabajar en conjunto. Y entonces la cosa se hace mejor y más rápido. Así que la disciplinariedad es esta exploración realizada en un conjunto homogéneo con el fin de producir conocimientos nuevos o que hacen obsoletos los anteriores o los prolongan para hacerlos más completos. Es una nueva visión, es una nueva forma de trabajar. Y en el caso de nosotros en la escuela, bueno, estamos hablando de una nueva escuela mexicana que te está pidiendo que se transforme la comunidad, que haya una inclusión social, que lo que estás viendo en el aula vaya a la escuela, salga a la escuela, pero aún más salga a la comunidad. Solos no lo podemos hacer. Y la expresión última de esto es el proyecto escolar comunitario que hacen los docentes y alumnos en el programa Aula Escuela Comunidad. Y tenemos que trabajar esa disciplinariedad. Entonces, la disciplina tiene un método, tiene un objetivo, tiene un instrumento analítico, tiene campos de aplicación, tiene una contingencia histórica, tiene una integración teórica y tiene un objetivo material. Si yo les estoy hablando de biología, que la conozco, es la mía, el método de la biología es el método de Bacon, es el método de las ciencias naturales, es el método, y que empieza con observación, problema, hipótesis, etc. Ese es el método. Pero si estamos hablando de un problema social, el método ya no sirve. Ahora yo tengo que hacer otro tipo de métodos, se le llama métodos cualitativos. Tengo que ver la mirada de otra manera. Es más, hay antropólogos que se van a las comunidades que quieren estudiar y se mimetizan o tratan de mimetizarse con la comunidad para tratar de entender de qué se trata. Entonces, biología tiene un método y sociología tiene otro, antropología tiene otro. Y luego, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de los biólogos es conocer a los seres vivos. El objetivo, bueno, estoy hablando, por ejemplo, de genética. El objetivo de la genética es entender los procesos de la herencia en los seres vivos. Y el objetivo de la antropología es entender los orígenes humanos, en tanto humanos. Hay un instrumento analítico. ¿Cómo yo puedo ver qué son los genes, qué son los cromosomas, cómo los estudio y cómo puedo yo ver
los diferentes pueblos del mundo. Hay un campo de aplicación. Si yo hablo de genética, tengo que ver, por ejemplo, con esta cuestión del síndrome de Down. Pero si yo hablo de antropología, el campo de aplicación es diferente, es para entender cómo son los humanos. Hay una contingencia histórica. Biología en este momento es una biología que está tratando de irse a la biología sintética, es decir, de entender cómo podemos, no hacer un ser humano, pero cómo podríamos obtener algo que pudiera llamarse vivo, por ejemplo, es lo que estoy ahorita, ¿no? En cambio, la antropología está también tratando de entender cómo se relacionan los diferentes pueblos del mundo. Hay una integración teórica. En el caso de la biología, descansa sobre tres grandes teorías: la teoría de la evolución, la teoría celular y la teoría genética. Y ya hablando de genética, pues es el modelo de doble hélice del ADN, y el dogma de la biología es así lo central. Pero si me voy a antropología, pues hay otra, no la conozco tanto, y hay un objetivo. Entonces, las disciplinas tienen diferentes miradas, pero podemos, también tienen un origen diferente, y entonces la manera de hacerlo también es diferente. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de entender es cómo las diferentes disciplinas pueden conjuntarse o pueden trabajar juntas. Lo más simple es la multidisciplinariedad. Por eso aquí hay un signo menos. Lo más complejo, y me voy abajo donde está el signo más, es la transdisciplinariedad. Eso es lo más complejo. Entonces, después de la multidisciplina está la pluridisciplina, después la interdisciplina, después la intradisciplina y después la transdisciplina. Pero en este caso es multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad, intradisciplinariedad y transdisciplinariedad. Lo que me están proponiendo es que no me centre solamente a mi asignatura, a mi disciplina, a biología, sino que abra la mirada a poder ver cómo trabajo con otros. Ya habíamos hablado un poco de eso, ¿se acuerdan? Y para hacerlo, me quiero remitir a, otra vez, acuérdense, vamos a donde está lo verde, y aquí donde dice orientaciones pedagógicas, en cualquiera que ustedes le den de orientaciones pedagógicas, en cualquiera, casi al final del documento, viene lo que es esto que estamos hablando. Y estas son las principales preguntas: la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En la multidisciplinariedad estamos trabajando, por ejemplo, estamos trabajando todos en paralelo. En este momento estamos llevando en cuarto semestre temas selectos de matemáticas 1, conciencia histórica 1, ciencias sociales 3, estamos llevando reacciones químicas, más lo de la carrera. Estoy hablando de bachillerato general. Estamos hablando de eso. Y puede ser que todos estemos hablando sobre el reciclaje, pero cada quien lo hace desde su perspectiva, o no, o está hablando de algo muy similar. Eso es lo multidisciplinario. En cambio, el interdisciplinario, la interdisciplinariedad, es cuando se trabajan entre diferentes disciplinas. Se encuentran dos disciplinas. El profesor de una disciplina trabaja con otro y trabajamos juntos. Y en lo transdisciplinario que veíamos, que esto es sobre todo en el proyecto escolar comunitario, lo que queremos es construir lo que queremos es
Perdón, lo que queremos es que mi escuela se convierta en un centro de reciclaje. Entonces, ahí ya trabajamos para una necesidad o una problemática y ya trabajamos a través de y más allá de varias disciplinas. Multidisciplinario entonces involucra diferentes disciplinas. Lo interdisciplinario involucra a 2 disciplinas, pero lo transdisciplinario involucra no solo a lo que está en clase, sino que también a especialistas de disciplinas pertinentes. Otra vez volvemos a lo de COVID. ¿Qué necesitamos? Así como las partes interesadas que no son especialistas. En el caso del proyecto escolar comunitario sería la comunidad, padres, madres de familia, y los participantes que pueden ser y no especialistas. Lo transdisciplinario es todo eso. Ahora, ¿cuál es la relación entre transdisciplinariedad y disciplinariedad? Bueno, la transversalidad la podemos ver en cuanto algo permea, un contenido permea más de tu disciplina. Eso es transversalidad. Y la disciplinariedad sería una transversalidad, pero involucrando solo a las disciplinas. Por ejemplo, yo estoy dando la conservación de la energía. Y estoy dando la conservación de la energía. Estamos viendo leyes de la termodinámica y le pido a los estudiantes que hagan un experimento o que observen lo que está pasando en su casa con la olla express. ¿Sí? Yo estoy transversalizando, le estoy dando un nuevo sentido a la acción pedagógica. Pero si yo trabajando en la conservación de la energía termodinámica, también les pido que se vayan a pensamiento matemático 2 y hagan cálculos algebraicos y también se vayan a ciencias sociales 2 y hagan algunas investigaciones, indagaciones con respecto al empleo y los tipos de empleo y los puestos que hay en la fábrica que está aquí, en la termoeléctrica que está aquí a un ladito de mi casa. Entonces, esa transversalidad ya está involucrando a más disciplinas. Eso sería disciplinariedad. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la disciplinariedad es una transversalidad en la que se involucran más de una disciplina. ¿Sí? No, la disciplinariedad es una manera de abordar los contenidos, no es una UAC. Una UAC es una asignatura, es un curso. Eso es una UAC, una asignatura. La disciplinariedad termina con edad. La disciplinariedad es una transversalidad que está involucrando diferentes disciplinas. Miren, aquí está. Es una exploración realizada en un conjunto homogéneo con el fin de producir conocimientos nuevos que o hacen obsoletos los anteriores o los prolongan para hacerlos más completos. Pero es una transversalidad que involucra más de una disciplina. Eso es la disciplinariedad. Espero que les quede claro. Espero que no se me pierda. Es transversalidad, pero se le da este nombre. Ahora, aquí está. La transversalidad se aborda desde 3 perspectivas. Muy bien. La otra. En la multidisciplina son diferentes disciplinas que trabajan de forma independiente. Pero en la interdisciplina, trabajan juntos en el mismo proyecto. Y en la transdisciplinariedad, trabajan juntos usando un marco conceptual
un objetivo y habilidades compartidas. Esto, el ejemplo mejor para la transdisciplinariedad es el proyecto escolar comunitario. Entonces, se trabajan para resolver un problema o una necesidad. Y entonces se hace un marco conceptual, un objetivo y habilidades compartidos. En el caso de la multidisciplina, hay metas individuales en actividades o proyectos. Y las metas compartidas en actividades o proyectos son de la interdisciplina. Mientras, vean, aquí no hay metas. En la transdisciplina hay objetivos comunes y habilidades compartidas en actividades y proyectos. Muy bien, creo que se perdieron. Les dije que son 5, pero en el examen solamente les van a venir 3. La multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. La intradisciplinariedad ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando les explicaba de humanidades. Es como una transdisciplinariedad, pero al interior de una sola disciplina. ¿Se acuerdan? Pero en el examen les van a venir esas 3. Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. ¿Cómo sé que van a ser esas 3? Porque nuestros documentos para implementar el MESEMS solamente hablan de 3. Nada más hablan de 3. Por eso sé que esas son las que vienen en el examen. A ver, déjenme ver si hay otra pregunta, porque no quiero que se me pierda. Muy bien. Entonces, los participantes en la multidisciplina tienen funciones separadas, pero interrelacionadas otra vez. Profesores de inglés, profesores de matemáticas o de pensamiento matemático, profesores de sociales, tienen funciones separadas, pero sí se interrelacionan. En cambio, si estoy en un proyecto de la conservación de la energía, trabajando con ciencias sociales, tenemos funciones comunes. Estamos trabajando sobre lo mismo. Y en la transdisciplinariedad, ahí no son funciones, ahí son roles. Tenemos al gestor o a los que están haciendo la gestión, tenemos a los relatores, tenemos a los líderes, tenemos a los tesoreros, tenemos, etcétera. Aquí en la transdisciplinariedad lo que hay son roles más que funciones. ¿Por qué? Porque estamos tratando de resolver una problemática o necesidad. En el caso de la multidisciplinariedad, todos mantienen sus propias funciones disciplinarias. Biología es para conocer a los seres vivos. Química es para conocer la transformación de la materia, etc. Pero en la interdisciplina se comunican y entonces los participantes entregan algunos aspectos de su propia función disciplinaria. Se comunican, dicen, mira, aquí lo hago acá, aquí lo hago allá, podemos hacer esto juntos, pero aún mantenemos una base de la disciplina específica. Aún reconocemos qué es biología y qué es inglés. Pero en la transdisciplinariedad, ahí se desarrolla un marco conceptual compartido, porque lo que se quiere es resolver una problemática o una necesidad. El marco conceptual va sobre esa problemática o necesidad. Y eso es lo que une a las bases a su disciplina específica. Ya que tenemos eso, ya podemos ver cuál es la disciplina específica. Maestra, ¿Sí? o sea, multidisciplina, para mí es más fácil entenderla como que trabaja con otras disciplinas que precisamente tal vez no tengan, tengan relación, entonces trabaja con otras. La interdisciplina trabaja entre otras disciplinas, pero que son completamente diferentes a la principal, ¿no? Y la transdisciplina es la que trabaja a través de las demás disciplinas, pero va más allá de la escuela. Bueno, yo lo entiendo así, no sé si estoy confundida. Ah, no se me vaya a confundir. Sí, aquí está. Sí, así. Así totalmente.
Entonces sí lo puedo como, así en mi mente lo puedo seguir manteniendo así. Según yo así lo entiendo. En la transdisciplina, todos trabajamos para resolver una problemática, una necesidad, y lo que hacemos es tratar de resolverla, entonces todos nos metemos como podemos. Ajá, es que yo relaciono mucho la transdisciplina con la comunidad. O sea, un problema, no sé, por ejemplo, del agua, que ya hay muchas comunidades donde ya no hay, ya no suben o ya no echan el agua, entonces vamos a hacer un proyecto de ahorrar agua, pero que ya Y, nos beneficia a la comunidad. y ahí tiene que ver también con el proyecto escolar comunitario. El proyecto escolar comunitario va a esa transdisciplinariedad. Ok, Ujú. entonces sí, no me estoy confundiendo. No, en el caso de Gracias. la multidisciplina, multidisciplina, no se cuestionan las fronteras disciplinarias. Todos sabemos dónde comienza y acaba biología, todos sabemos dónde comienza y acaba conciencia histórica, y todos sabemos dónde comienza y acaba lengua y comunicación. No tenemos ningún problema. Pero en la transdisciplinariedad, perdón, en la inter, como estamos haciendo un proyecto común, desaparecen de pronto las fronteras. Por ejemplo, la redacción de algo. Bueno, sí, le toca lengua y comunicación, pero al estar redactando, los conceptos que estás virtiendo ahí en esa redacción, pues también tienen que ver con biología. Entonces desaparecen un poco las fronteras disciplinarias. O desaparecen. ¿En qué momento es biología y en qué momento es lengua y comunicación? Pero la transdisciplinariedad los trasciende, va muchísimo más allá. Bueno, es que el objeto de la biología nada más era acá, pero cuando intentamos, por ejemplo, eso del COVID, de la vacuna, trascendió, nos fuimos a economía, nos fuimos a psicología, nos fuimos a religión, nos fuimos ya dije psicología, nos fuimos a economía, nos fuimos a política, se trascendió totalmente. En el caso de la multi, es la suma y la yuxtaposición, es decir, el traslapamiento entre disciplinas, simplemente. Pero en la inter se integran y se sintetizan para un solo producto. En cambio, en la trans, que va muchísimo más allá, se integran, pero también se funden, se asimilan, se incorporan, se unifican y entonces armonizan para poder llegar a resolver esa problemática o necesidad. En la multi, los participantes aprenden el uno del otro, pero en la inter, bueno, yo no sabía que biología podía vincularse así con inglés o podía vincularse así con matemáticas. Y entonces aprenden sobre ellos, pero también entre sí. También yo aprendo del otro. Y en la transdisciplinariedad se aprende sobre ellos, pero también sobre diversos fenómenos. Sobre el fenómeno, ese es lo principal, la problemática, la necesidad, el fenómeno. Se aprende sobre el fenómeno, más que quedarse solo en la disciplina. Y la metodología. La metodología de la multidisciplina son separadas, cada disciplina tiene su propia metodología. En la inter, bueno, hacemos una metodología común, pero en la trans nos vamos en metodologías que se basan en lo transversal, que se basan en poder entender que esto va mucho más allá de quedarse solo en el audio. Y eso, que les digo que está acá, pero también ya se los puse aquí, es lo de la multidisciplinaridad, pluridisciplinaria, interdisciplinaria, intra y trans. Les van a preguntar solo la 1, la 3 y la 5. Nada más. Ahora, aquí está. Les están explicando qué es la multidisciplinariedad. Es un taller, por eso dice que respondan. Les están explicando qué es la interdisciplinariedad y les están explicando qué es bueno, aquí está, la interdisciplina y
Aquí está. Y les están explicando qué es la intradisciplina. ¿En dónde estamos? Sí, la interdisciplina. Y no les explicaron, ¿verdad? No les explicaron. Ahora, la interdisciplinaridad ofrece ventajas. ¿Cuáles son? Eso sí puede ser pregunta de examen, ¿eh? Flexibiliza las fronteras entre las disciplinas. Incrementa la motivación de las y los estudiantes. Ahorra tiempo. Permite desarrollar las habilidades y valores al aplicarlos simultáneamente. Brinda la posibilidad de incrementar el fondo bibliográfico y medios de enseñanza. Incrementa la preparación de las y los profesionales. Estimula la creatividad de profesoras, profesores y estudiantes. Y posibilita la valoración de nuevos problemas. ¿Cuáles son los obstáculos? La formación de las y los docentes es disciplinar, por lo que deben romper un paradigma formativo. Es complicado, porque cada uno de nosotros está en su campo. Entonces es diferente mirar el campo de los otros. La otra, que nos cuesta mucho trabajo, la formación disciplinar hace que se piense que su disciplina es la más importante dentro del plan de estudio. Y entonces a la hora de enmascararnos un poco ya no queremos, porque ¿cómo? Si pensamiento matemático es lo mejor que le ha pasado al universo. Los currículos de formación de las y los profesionales tienen un corte evidentemente disciplinar. Nos han formado como arquitectos, como abogados, como médicos, pero no, difícilmente en la formación tenemos la interdisciplina. Y no tenemos experiencia en el trabajo interdisciplinar, es un poco complicado. Muy bien. Y ahora se van con la transdisciplinariedad. La ciencia nunca hubiera sido la ciencia si no hubiera sido transdisciplinar. Y nos van explicando cómo es la transdisciplinariedad y nos dan aquí un video que es el de la ciencia del efecto mariposa, que ya se los puse también para que ustedes puedan ver. Acuérdense que lo mejor es esta parte de transdisciplinaridad. ¿Sí? Muy bien. Luego, dice, la transdisciplinariedad contribuye al proceso formativo integral. ¿Por qué razón? Porque partimos también de lo que conocen nuestros alumnos, transversalizamos también con necesidades y problemáticas de ellos. Y entonces, al estarnos comunicando, salen a relucir otros aportes de los saberes. Por lo tanto, desde este enfoque, las referencias que posee la y el docente representan un modo de acercamiento a la realidad. Aquí se enriquece el saber de la escuela tomando en cuenta el saber comunitario. ¿Escuchan mucho ruido de fondo? Bendición. Es que ya no me pude ir a casa y me quedé en la escuela, pero sí, mis alumnos son muy escandalosos. Muy bien, entonces, estábamos hablando de esto del saber comunitario. Así es. Vamos con que hay un modo de acercamiento a la realidad. Y entonces, él y la estudiante problematiza la realidad. Entonces, la formación desde la transdisciplinaridad es un viaje que incluye ética, estética, lógica. Está hablando de humanidades. En el diálogo transdisciplinario de saberes no es suficiente el conocer, sino el por qué conocer y para qué conocer. Y es importante porque los diversos problemas que se presentan en nuestro plantel educativo, los retos de enseñanza y aprendizaje de contenidos de manera transversal para las y los estudiantes, la reflexión ética de lo que debe ser la formación integral bajo el contexto de la ANEM, son retos que tenemos que ver. Muy bien.
Y luego aquí nos siguen explicando y ahora vamos a una nueva visión de la enseñanza colaborativa. Es posible que esta definición venga en el examen. El aprendizaje colaborativo, nos dicen, es la estrategia fundamental de los enfoques actuales del desarrollo profesional docente. Y su esencia es que los docentes estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas en un contexto institucional y social determinado. Entonces, esta va a ser una pregunta de examen, yo creo. El aprendizaje colaborativo es la estrategia fundamental de los enfoques actuales de desarrollo profesional docente. Tenemos que colaborar. Y su esencia es que los docentes estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas en un contexto institucional y social determinado. Y entonces nos habla de lo que son las prácticas y nos dice que ¿Son las prácticas qué, perdón? ¿Perdón? Es que ya no soy yo ese cachito. ¿Nos habla de lo que son las prácticas de qué? Prácticas colaborativas. Muy bien. Y entonces, las experiencias que favorecen el aprendizaje profesional son redes, expediciones, pasantías, residencias, comunidades de aprendizaje, comunidades virtuales de aprendizaje, grupos de trabajo, lesson study, reflexión sobre la práctica, maestros de apoyo, mentores, coach, talleres, asesoría a las instituciones educativas, proyectos, uso cooperativo y colaborativo de TIC. Y ahora, esto. A ver si se ve porque está todo raro. Muy bien. Calvo reporta 3 grandes categorías. En primer lugar, las centradas en el trabajo con el otro. Es decir, la primera categoría de Calvo es cuando nos fijamos en el trabajo del otro. Acá arriba. Arengaba dijo, ya me voy porque... Es cuando nos fijamos en el trabajo del otro. Y al fijarnos en el trabajo del otro, es esto que se da entre los tutores. Ahorita creo que ya no tienen tutores, pero todavía hace algún tiempo los docentes de nuevo ingreso tenían tutores. Entonces, la primera categoría de trabajo colaborativo entre docentes es cuando un aprendiz trabaja con un experto. Es esto de tutorías que se da con los profesores de nuevo ingreso. Aquí dice, un ejemplo de este tipo de estrategia son las acciones de acompañamiento en programas de inserción a la docencia entre profesores expertos y noveles. Sí, Beth, dígame. Sí, maestra, ahorita que están mencionando eso de que los docentes principiantes tenían tutores, y de veras que cómo hacen falta, ¿eh? Le voy a decir mi experiencia. Yo entré a dar clases al COBAED, soy del COBAED 22 de Santa María del Oro, Durango, y tengo 3 años, voy a cumplir 3 años que entré al COBAED. Ahora sí que les digo que me aventaron al ruedo sin espada, sin capucha, sin nada. Tuve que ir aprendiendo en la práctica e investigando aquí y allá porque no le explican a uno nada. Al menos esta fue mi experiencia acá. Así es. Totalmente de acuerdo. Y no, pues ya no está ahí y es complicado destinar docentes. Pero ese es el primer trabajo colaborativo. El segundo es cuando tenemos lo que llamamos comunidades de aprendizaje. En esa segunda categoría, entonces los docentes de una escuela aprenden juntos, aprenden entre sí. Y eso es las comunidades de aprendizaje, además de talleres y proyectos de reflexión sobre la práctica.
Y una tercera son las comunidades de aprendizaje virtuales, donde lo hacemos a partir de la web, a partir de esto que llamamos Internet. Entonces son 3 categorías. Aprender entre pares, aprender de un experto y un aprendiz. Bueno, ¿cómo aprende el aprendiz el Nobel de un experto? Ese es el primer lugar. Son centradas en el trabajo del otro. En la segunda categoría es entre todos, al mismo nivel. Eso se llama comunidad de aprendizaje. Y luego la otra es cuando es mediada por tecnología, se llama comunidad virtual de aprendizaje. Así es, las reuniones de academia serían de la segunda categoría. Pero cuando realmente hay un trabajo colaborativo, cuando se lleva a cabo esto que nosotros dijimos, ¿sí? O sea, no es nada más, nos reunimos y ya estamos. No, cuando realmente está ese trabajo. Así es. Muy bien. Y aquí nos dicen, ¿cuáles son los elementos para trabajar colaborativamente? Son muy parecidos a estos universales, pero los que les van a preguntar son estos. Definir un objetivo común en el grupo que responda a necesidades y desafíos de sus prácticas docentes. Asumir la responsabilidad individual y compartida para alcanzar ese objetivo. Asegurar la participación activa y comprometida de todos los miembros. Promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo. Desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión pedagógica. Y llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Aquí ya estamos hablando de las academias o consejo técnico. Definir un objetivo común que responda a necesidades y desafíos de sus prácticas docentes. Esa mejora de los aprendizajes. Asumir la responsabilidad individual y compartida para alcanzar ese objetivo. Asegurar la participación activa y comprometida de todos los miembros. Promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo. Desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión pedagógica. Y llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo. Muy bien. Y ahora vamos a las modalidades del trabajo colaborativo. Estas serán categorías. Vamos a las modalidades. La primera, comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son de docentes y hay una reflexión, hay un aprendizaje, pero hay crítica y cuestionamiento. Cuando hablamos de comunidades de aprendizaje es porque estamos reflexionando sobre nuestro actual. En cambio, en el estudio de clases no hay una reflexión, sino que, bueno, sí, permite a los docentes observar, mejorar y reflexionar sistemáticamente sus prácticas a través del aprendizaje con otras y otras docentes. En este caso, en el de estudio de clases, aunque sea reflexión, pero los docentes se dan tiempos para conformar grupos y planificar las clases, que posteriormente se retroalimentan con el fin de mejorar. Entonces, en las comunidades de aprendizaje vamos aprendiendo todos juntos. Y en el estudio de clases es ya hacer todos juntos. Vamos haciendo todos juntos. Eso es el estudio de clases. Por ejemplo, se observan, se retroalimenta con el fin de mejorar. Muy bien. Entonces, está un poco complejo, pero comunidades de aprendizaje son grupos de profesionales de diversas asignaturas y disciplinas. Y en el estudio de clases, no necesariamente. Podemos estar todos juntos, todos de una sola disciplina. En la comunidad de aprendizaje vamos todos aprendiendo. En el estudio de clases afinamos nuestras habilidades. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar colaborativamente? Están ahí, que ya las hayamos visto. No, están ahí, no las hayamos visto. Hay ventajas y hay desventajas. Se los van a preguntar a algunos en el examen. Ventajas.
La iniciativa y el esfuerzo individual son elementos para el funcionamiento del grupo. Se respeta y valora las aportaciones de todos los miembros del grupo. Se asume al grupo como el responsable de las decisiones que se adopten. Se aplican estrategias y técnicas de comunicación. Hay interdependencia positiva entre todos los miembros del grupo. Todos los participantes tienen las mismas oportunidades de intervenir. Cualquier actitud de liderazgo se hace desde una posición democrática. Cada miembro del grupo es importante. Existe una organización gestionada dentro del grupo. La comunicación es abierta y fluida entre todos los miembros del grupo. Existe motivación, confianza y compromiso de cada uno de los miembros del grupo. Existe un enriquecimiento mutuo del grupo por la diversidad de miembros que lo componen. Se aumenta la creatividad del grupo debido a la discrepancia de ideas. Se desarrollan actitudes de tolerancia y respeto por los demás. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues las que ya sabemos. La diversidad de los miembros del grupo puede dificultar la coordinación. Las diferencias entre los miembros pueden generar disputas e incluso la ruptura del grupo. La falta de disponibilidad de algunos miembros para asumir responsabilidades. Cuando las metas no son claras, los miembros no se cuestionan y no se incrementa el desempeño del grupo. Resistencia al cambio. Siempre hay que trabajar en dirección vertical. Liderazgo no efectivo del grupo, porque el líder está acostumbrado a trabajar solo, ya que el éxito únicamente dependerá de él. Los miembros del grupo se concentran en ser únicos, en destacarse y en competir, lo que obstaculiza el trabajo colaborativo. Y eso es todo. Aquí lo que les está dando el taller es que trabajen de manera colaborativa, porque era un taller. Y esto era hasta la página 88. Y todo eso, y aquí está esto último, que se los mostré, que también venía en lo de orientaciones pedagógicas. Y hasta ahí, taller, y ya, establecer acuerdos. Hasta ahí. Y todo esto que les mostré, que es parte del documento, está aquí. Aquí en donde dice práctica colaborativa, están nada más los puntos importantes del documento. Ahí está. Disculpa, entonces si estudiamos esta parte nada más, ¿estaría bien? Aquí lo único que me falta, me estoy dando cuenta, son ventajas y desventajas del trabajo colaborativo, nada más. Ah, no, aquí está. Creo que sí viene, maestra, lo que no viene completo es lo de multidisciplinaridad, los conceptos en este documento que nos está colocando del resumen, ahí sí no vienen completos, entonces me tuve yo que regresar al documento fuente. Aquí está. Aquí está, mire. Está aquí. Donde dice transversalidad PDF. ¿Sí ya lo vio? Sí, pero ahí no viene a lo de pluridisciplinaridad, no viene, y lo de intra no viene. Entonces yo me tuve que, para poder resolver bien el examen, me tuve que regresar al documento base, que es este que nos tiene aquí del cuaderno de trabajo del taller. Ah, ya, sí, supongo que se los puse en el examen, pero en realidad les van a preguntar nada más esos tres. Y ahí está. Entonces, vean, es cuestión de darle una leída y responder los exámenes. ¿Sí? Muy bien, ya me vi. Sí, gracias. ¿Cuál es mi observación de la clase? La retroalimentación de mis planeaciones sería un estudio de clase. No, porque la otra persona se está tomando como experta. Si la hicieran en conjunto, donde todos están aprendiendo, sí pudiera ser, pero en este caso no, simplemente es una evaluación. Entonces, No, eso que comentan en el chat, maestra, es lo de las observaciones de la clase, sería comunidades de aprendizaje. no, es una evaluación. Está tomando experto. Quien lo está evaluando se está asumiendo como experto y ustedes como aprendices. Pero no aprenden, simplemente les dicen, a ver, te voy a evaluar. Es una evaluación. Pero si la academia determina, vamos a planear todos juntos,
Y ya que planeamos, vamos a ir a observarnos para que veamos cuáles son nuestras áreas de oportunidad a partir de lo que ya dialogamos y que ya vimos cómo lo podíamos mejorar. Ahí sí estaríamos hablando de de estudio, de clase de estudio. Pero lo otro, pues nada más es evaluación. Pero en la No, práctica esto no sucede, ¿o sí, maestro? ¿perdón? En la práctica esto sí sucede o no, porque yo lo veo difícil. Bueno, yo soy psicóloga clínica, no soy maestra. Bueno, no tengo formación pedagógica, pero pues al ser psicóloga clínica me permite ver más allá de los seres humanos y sí, somos seres muy complejos. Para como que trabajar colaborativamente siento yo que es difícil. Es que va a depender de una comunidad, va a depender de esto, va a depender de ese procesamiento de grupo. Desafortunadamente no estamos acostumbrados a trabajar colaborativamente. Sí, por eso yo les decía, esto es un proceso, esto no se logra. Ahora sí vamos a hacerlo todos. Y sí hay comunidades donde realmente llegan a algo fuerte. Por ejemplo, aquí en mi plantel está la academia pues ya no sé ni qué es, pero era la academia de química. Ahorita le entran a todos mis pobres maestros. Pero esa academia de química realmente trabaja muy fuerte, trabajan juntos. No los he visto que se observen, eso sí no, pero sí se resuelven dudas, se reúnen antes, unos son del turno matutino y otros del vespertino, se reúnen antes de terminar el matutino y de entrar al vespertino. Se reúnen y se van llevando, se van acompañando. Eso sí, lo que no he visto es que vayan a observarse en clase, eso sí no lo he visto, pero todo lo demás sí. Pero es un grupo que ya está muy cimentado. Hay otra academia que es la Academia de Matemáticas, que también están trabajando fuerte juntos, pero no son todos, son solamente algunos. Y entonces si pudiéramos tener una escuela donde lo hicieran todos, pues sería fabuloso. Es un poco complicado, como lo decía ahí. Hay disputas, hay egos, algunos piensan que es más importante su asignatura, o que es su disciplina, o que tienen la razón, se quieren erigir liderazgos que no son democráticos, es complicado, pero va a depender de la madurez de los docentes y va a depender del compromiso de los docentes y también del liderazgo directivo. ¿Qué tanto los directivos están permitiendo que esto suceda y qué tanto no? Es complejo. Bueno, les decía, estamos sobre la teoría sobre el deber ser, y sobre el deber ser es hermoso, a mí me encanta, pero ya a la hora de ponerlo de manera práctica, bueno, hay muchos asegúnes. Muy bien, trabajar colaborativamente es tener todo este procesamiento de grupo, entender que todos dependemos de todos, que asumimos todos la responsabilidad, que ya hemos desarrollado habilidades sociales para estar juntos, que somos capaces de mirarnos cara a cara, debatir, discutir, planear, y que nos ha llevado un buen tiempo llegar a eso. Cuando llegamos a esta parte, estamos trabajando de manera colaborativa. Cuando este trabajo colaborativo es para la mejora de los aprendizajes, ya hablamos de un trabajo colegial. Pero sí, para efectos de examen, sí, Alberto. Así es. Para efectos de examen, su definición es correcta. Así es. Ajá. Lo que nos están diciendo, llevan 3 semestres con el PAEC, están en un proceso. Algunos maestros no van a la par. Pero van empujando, ¿no? Va a llegar un momento en que si no se suman, es que cuando podemos trabajar de manera colaborativa, si no se suman, se quedan atrás y se tienen que sumar. Tendrían que estarse sumando.
Ese es el trabajo colaborativo. Así es. Muy bien.